amor del Señor. Hasta donde llegue este sonido, quien esté escuchando, hoy venimos a anunciarte sobre el amor y la misericordia de Dios. Y que Dios tiene un propósito para cada persona. Dios tiene un propósito para cada vida como la tuvo para contigo y para conmigo. Y que su misericordia sigue extensa sin importar lo que haya acontecido. Cuando nosotros venimos, no somos casualidad ni accidente de papá o mamá, sino que desde el corazón de Dios cada quien fue planeado y creado con un propósito. Y yo quiero hablar y comenzar a través de este propósito. No solo tener una vida pasajera como algunos de los presentes lo hemos experimentado sin Cristo, creyendo que solamente era vivir, trabajar, comer, estudiar, tener familia, sino que ahora a través de Jesucristo venimos a hablarte, como muchos lo hemos entendido, que hay algo más allá en esta vida. Esta vida, por mucho que trabajemos, hagamos, socialicemos o cumplamos metas, el hombre sigue teniendo un vacío que es llenado a través de idolatrar algo. Y hablar de idolatrar no estoy hablando de una religión, simplemente algo que es mayor que Dios. Puede ser familia, puede ser trabajos, puede ser un pasatiempo, puede ser un vicio, donde estamos enfocados para tratar de llenar un vacío que nuestra misma alma necesita. Un vacío que hoy quiero hablarte o interpretarlo, que cada situación que nosotros tomamos para llenar este vacío viene a ser un yugo. En Isaías habla la palabra y dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, y trae una promesa: quitaré la carga de tus hombros y el yugo de tus cerviz. Y quiero partir a través de esto antes de llegar a los textos que leímos. ¿Sabe lo que es el yugo? El yugo viene siendo lo que se le ponen a los animalitos cuando van a arar, cuando van, ¿verdad? Y se les pone una cierta madera. Hoy creo que utilizan otro material, pero desde el principio era una madera que forjaba el yugo, donde no podría guiarse ni desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino quien lo iba controlando lo tenía que llevar. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en tierra, interpretó la palabra con cosas terrenales para entender las cosas celestiales. Era la manera en que Él llegaba a la gente, era la manera en que interpretaba cada parábola, cada enseñanza, para que nuestra mente humana pudiera entender lo celestial. Así que la Biblia es interpretada de la misma manera. Muchos ejemplos en la palabra los vamos a encontrar de una manera literal para poder entender lo espiritual. Así que hablando sobre el yugo, cuando es puesto, la cerviz viene siendo la parte de la nuca. Hablando de una manera espiritual, el yugo viene siendo lo que controla nuestra vida. Y la cerviz, nuestro subconsciente o nuestra mente, de lo que ha sido lleno desde que nosotros salimos. Hemos sido educados, hemos sido creados en diferentes ámbitos familiares, círculos sociales, diferentes maneras de educación, con metas diferentes, padres diferentes, y cada quien fue formado de alguna manera donde creamos nuestro propio pensamiento y nuestra propia personalidad. Mas sin embargo, eso es el humano. Eso viene siendo un yugo que nos enseñó, y en muchos se forjó el carácter y la ira inadecuadamente, donde hay contiendas y pleitos en hogares. Un yugo que otros por necesidad tomaron sobre algún vicio y se fueron a buscarlo para llenar ese vacío. De alguna manera otros un yugo que se entretienen siendo responsables con el trabajo, donde ahora importa más el trabajo que la familia. Al fin de cuentas, cualquier yugo, independientemente de lo que controle la vida del hombre, depende desde lo que ha vivido, cómo enfrentó la vida, lo que fue enseñado, y vamos a llamarlo así cuando decíamos que no teníamos a Cristo, y los golpes que la vida nos dio. Tomamos decisiones, tomamos salidas, y cada quien venimos diferente, con educación diferente, manera de hablar diferente y caracteres diferentes. Ese yugo lo único que viene a producir es cansancio. Hay una promesa aquí: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un yugo inapropiado, vayamos a decirlo así, el yugo que obtuvimos desde niños, cuando nos etiquetaron, cuando muchas veces a alguien le dijeron: eres un inútil, no vas a progresar, y sin darnos cuenta nuestros padres nos maldijeron y vivimos en fracasos, sin darnos cuenta que a veces como padres son los que vienen a formar el carácter de niño, y muchos crecimos intimidados, con deficiencias, o otros aparentando ser fuertes porque nos obligaron a ser fuertes, y nos crearon de tal manera que lo único que cada yugo en nuestra vida ha provocado es cansancio. Lo que hemos conocido a Cristo sabemos a lo que me refiero. Hubo un punto de nuestra vida donde las puertas se cerraron, donde ya nadie creyó en nosotros, donde más de uno nos dijeron: tú ya no cambias, no tienes remedio.
por los yugos que habían sido puestos sobre nosotros, cosas que controlaban nuestra mente y que el enemigo usaba para manipularnos. A veces creemos ser dueños de nuestra vida y decidir que nosotros somos gobernantes de nosotros mismos. Adora al Señor. Cuando realmente los que nos gobiernan son nuestras concupiscencias. Yo recuerdo que antes de llegar al Señor tenía un carácter incontrolable. Hice cosas de dañar a terceras personas y yo creía no necesitar a Cristo porque nunca fumé, nunca tomé, tenía buenas notas, una vida moral, no me dejaban salir, no probé el mundo. Pero la arrogancia, la vanidad y la vanagloria me estaban arrastrando y mi carácter fue de mal en peor. Y yo decía, cuando conocía a alguien que no daba testimonio de Dios, para ser así prefiero seguir siendo como yo soy, porque creía que las obras me salvarían. Y el yugo que había sido establecido en mi vida, poco a poco, sin darme cuenta, me llevó a un fracaso. Poco a poco me llevó a una arrogancia donde empecé a dañar a terceras personas. El yugo que se ha forjado en nosotros, poco a poco, aunque en el momento se nos haga satisfactorio, como hablamos, lo que hacemos, el daño que producimos, o el lugar o los medios que recurrimos para saciarnos, nos vienen deteriorando. En nuestra vida es mentira que podemos gobernar nuestra propia vida. Yo recuerdo que yo decía cuando lastimaba a alguien y luego no sabía ni pedir perdón y nada más le daba medio a entender que no lo iba a volver a hacer, y podía controlar mi carácter y mi manera de ofender 1, 2, 3 semanas, pero volvía a lo mismo. Y así consecutivamente. Y a veces nos engañamos y el enemigo nos hacía entender sin Cristo que yo soy dueño de mi vida. Y yo escuchaba a mi padre en aquel entonces: si yo quiero dejar el vicio, lo dejo cuando yo quiera porque yo soy el que gobierna mi vida. Si yo quiero cambiar esto, lo voy a hacer porque yo soy quien gobierna mi vida. Y nos damos cuenta que conforme pasan los años, eso es mentira. El yugo que se estableció en nuestra mente, en nuestro subconsciente, hablando ahora de nuestros pensamientos que están ligados a nuestra alma, son los que nos gobiernan una y otra vez. ¿Cuánta gente ahora que puede escuchar este sonido, estás viendo una situación en tu hogar que está a punto del divorcio, los hijos se están yendo, la situación cada vez está de mal en peor y decimos tener el control, pero muy dentro de nosotros sabemos que ya no podemos solucionarlo? Sabemos que ya no hay esperanza, y todos esos yugos, todas esas decisiones, todo por lo que nos hemos regido, nos está llevando día a día a un cansancio que nos empieza a agotar, donde en muchas ocasiones aún perdimos el sentido de vivir. El sentido de vivir, que aunque aparentemos estar bien, ya no le hayamos sentido a la vida. Y encontramos muchos matrimonios dentro de las 4 paredes a donde usted voltee, sufriendo con un divorcio, con adulterio, con pornografía, con muchas cosas que han sido establecidas por creencias inapropiadas o creencias que vienen de parte del enemigo, donde al principio parece ser satisfactorio, pero vienen terminando con nuestro matrimonio, con la relación con los hijos y con el hogar mismo. La situación hoy en día va de mal en peor, mas sin embargo hoy traemos una palabra de esperanza allí donde tú estás. Ese yugo, ese cansancio que por tiempo has cargado, donde no hay solución, hoy queremos decirte: hay una solución, hay una esperanza. Cristo está a la puerta, Cristo está llamando a ti, y Cristo tiene la solución a tu problema. Por eso dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no solamente cuando no conocíamos, sino los que conocemos a Cristo. A veces las situaciones de todavía cosas que traemos arraigadas en nuestra mente y corazón nos siguen gobernando sin darnos cuenta que por eso nos estamos cansando en el caminar con el Señor. Y el gozo y el primer amor suele irse, y la esperanza de recibir una promesa parece desvanecerse. Y la situación que, aunque tenemos fe y permanecemos de pie, pareciera que dentro de nosotros hay una guerra interna donde empieza la incredulidad y la duda acerca de las promesas. Y sin darnos cuenta bajamos la guardia. Sin darnos cuenta dejamos de pelear. No es la oración con la misma intensidad que antes. No es el clamor como cuando recién llegamos al Señor. No es el mismo amor y pasión de servir al Señor como cuando recién comenzamos.
Cristo quiere hacernos descansar, tanto alguien que le ha conocido como alguien que no se ha atrevido a hacerlo. Cristo tiene una esperanza y dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si no hay esperanza, si te has cansado, si ya no hay solución, si por muchos medios has probado en la brujería, hechicería, en tantas cosas y no hay solución, en sectas, Cristo es la respuesta. Cristo es el único que tiene el poder para deshacer las artimañas del enemigo. Cristo es el único que tiene el poder para restaurar un matrimonio. Cristo es el único que tiene el poder para deshacer lo que está estorbando en tu vida. Cristo es el que está esperando. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es grande, tanto que nunca presionará a nadie para que pueda recibirle. Nunca presionará a alguien para decidir servirle. Habla una y otra vez a través de muchos medios, a través de personas y circunstancias. Pablo expresaba algo en la palabra cuando decía: como si Dios rogase a través de vosotros. ¿Cuántas veces el mismo Dios que se hizo semejante a un hombre se ha manifestado al hombre con tanto amor? Cuando Adán cometió el pecado, el Señor le buscó y le preguntó y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Él sabía dónde estaba. Nuestro Señor es omnipresente, es omnisciente. Mas sin embargo, Él estaba buscando que Adán diera la cara por lo que había hecho y poder confrontarlo en su razonamiento y en su conciencia del acto de desobediencia. Dios podía haber llegado como un Dios juez en aquel tiempo, haber sentenciado solamente un juicio y haberle dicho: te dije que no lo hicieras, te indiqué esto, te indiqué lo otro. Pero Dios mismo viene y se presenta y le llama: ¿en dónde estás, Adán? Y aun cuando Adán viene y le echa la culpa a la mujer, porque así no pasa en los matrimonios, ¿verdad que no? Y le dice: la mujer que tú me diste, en vez de haber tomado la responsabilidad, y viene y habla con ellos y hace un acto que simboliza la sangre de Jesucristo, cuando tiene que hacer un sacrificio para con pieles poderlos cubrir el pecado. Algo profético desde aquel momento acontecía por el amor y la misericordia del Señor. Hoy anunciamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que ya no está en un madero, un Cristo que vive a la diestra del Padre, un Cristo que se despojó y se hizo hombre y anduvo entre nosotros y vino a muerte y muerte de cruz para salvarnos y redimirnos. Un Cristo que sigue bajando al nivel del hombre, como rogando a través de nosotros para llegar a tu vida, para llegar a tu puerta y decir que te sigue esperando y decir que sigue con los brazos abiertos como el Padre con el hijo pródigo, y que en el momento que tú y yo decidamos venir a sus pies, Él correrá hacia ti y con su presencia te abrazará y te dirá que Él tiene ese propósito, que nada se ha perdido, que hay un nuevo comienzo, que hay una nueva oportunidad que puede darte identidad y renovar y restaurar lo que tú ya tienes perdido. Ese es nuestro Señor. Venid los que estéis trabajados y cargados. ¿Cuáles cargas son las que tú puedes traer el día de hoy? ¿Cuáles cargas son las que podemos tener? Se pueden mencionar tantas. El no tener dominio para dejar de tomar. En algún momento, cuando mi padre, que no tenía Cristo, en aquel entonces tomaba un día, amaneció, dicen por ahí, crudo y todo mal. Y mi hermano es menor que yo, me acuerdo, él estaba pequeño, se acercó y le dijo: papá, ya no tomes porque me da vergüenza. Y yo podía ver a mi papá tratando de no hacerlo porque le dolían las palabras de su hijo. Pero a los días volví a ver a papá tomar. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón donde realmente en nuestro interior queremos soltar y dejar? Pero hay un yugo que nos sigue atando, hay un yugo que nos sigue gobernando, hay un yugo que está sobre nuestro servicio y nuestros pensamientos, teniendo el control de nuestros actos, porque no hemos encontrado la respuesta. Cuando Isaías dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción es provocada a través de la oración, la unción es provocada a través de Jesucristo.
Cristo, porque ahora no ocupamos intercesor ni mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador. A través de Jesucristo tenemos entrada directa al Padre y encontrar el oportuno socorro. Jesucristo declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo está a la puerta. Jesucristo es lo que necesitas. Jesucristo es el que puede librarte de cualquier yugo de esclavitud, de cualquier trabajo y cansancio que estés viviendo, de cualquier enfermedad. Dios puede obrar un milagro. Jesucristo tiene la respuesta. Y Jesucristo viene a hacernos una propuesta. Dice en el verso 29 de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la investigación que hice sobre el yugo y para poder arar, dice que cuando eran establecidos esos yugos de madera y poderlo cambiar, porque había un momento donde ya no servían, tenían que romperlo con algo y quebrarlo. Y es un proceso donde el animal sufre, donde sufre literalmente. Y yo interpretando Isaías y poder entender esto, la Biblia dice, y dice: la unción lo pudrirá. Cuando una madera se pudre, ¿le ha tocado ver cómo usted toca y simplemente toca y se desbarata? Y no tiene efecto. Cambiando a nuestra manera y usando muchos recursos que no son Dios, pudieran auxiliar en cierta manera y no en totalidad, porque el único que transforma la mente y el corazón puede ser el que lo creó. El único que puede renovar una vida puede ser el que lo creó, porque somos diseños de Él. Y hay cosas que lastiman en nuestras vidas cuando no está Cristo, porque intentamos tantos méritos para poder quebrar ese yugo que nos ha gobernado, soltar un vicio, cambiar las circunstancias del hogar, y lo único que produce es dolor. Pero cuando la unción está presente y la presencia del Espíritu Santo está presente, ese yugo, eso establecido en nuestra mente, es simbolizado a una madera que se pudre por la unción, donde no batallaremos en romperla, donde no habrá dolor, donde en Dios encontramos sanidad, restauración, prosperidad, donde en Dios viene a renovar, a darnos identidad, nos cambia nuestra autoestima, nos pone en alto, nos hace herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, no habrá dolor para quebrar ese yugo, sino que vendrá el Señor y de una manera sobrenatural nos renovará y nos restaurará y hará de lo imposible algo posible. Donde no había solución, Dios trae solución. Donde no había esperanza, Dios trae esperanza. Donde la ciencia dijo que tú ya no podías sanar y era algo terminal, Dios viene a traer un milagro. Dios tiene el poder de hacerlo. Por eso ahora en su palabra dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Esto significa el gobierno de Cristo. Ese yugo se pudre, eso que nos gobernaba se pudre, se va. Y en nuestra mente ahora, en nuestra alma, se establece el yugo de Cristo, que nos va a dirigir por el camino correcto. Y dice la palabra, y es como parte de una promesa: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En otras palabras, nacemos de nuevo. Es volver a aprender, es un nuevo nacimiento, no como Nicodemo le dijo al Señor: ¿acaso entraré en el vientre de mi madre y volveré a nacer? No, porque el que es de la carne, carne es, dijo el Señor. Pero el que es del Espíritu, Espíritu es. Existe un nuevo nacimiento, una nueva vida para ti que nos estás escuchando. Un renacer, una nueva oportunidad, una nueva identidad, un milagro más en tu vida y en tu familia. Gloria a su nombre. Y aprender de mí. Cuando venimos a Cristo es tener la disponibilidad de aprender. Muchos llegamos a Cristo, tenemos la salvación y Dios restaura. Era algo que nos convenía, pero ya no queremos cambiar. No queremos renunciar al carácter. No queremos cambiar en lo que se nos está pidiendo. No queremos ser renovados porque llegamos por conveniencia. Cuando tú vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado, hay un nuevo nacimiento. Hay cambios que se generan desde el interior hasta el exterior.
sin que nadie nos obligue, porque cuando está el Espíritu Santo empieza a redargullir, empieza a hablar, y alguien que se está disponiendo a llevar el yugo de Cristo es alguien que entenderá en su mente y en su corazón al llamado que se le está haciendo. Cuando no pasa esto, a los que estamos presentes nos engañamos solos. Porque soy manso y humilde de corazón, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia dice que Él trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Una paz que no produce ningún vicio, porque eso con el tiempo trae consecuencias de destrucción. Leían al principio, porque hay dos caminos, uno ancho y espacioso, donde todos pueden entrar, pero hay uno angosto que te lleva a la vida eterna. Es fácil el camino espacioso, es fácil vivir en los placeres, es fácil atender a lo que tus deseos quieren, pero cuán maravilloso es aprender a entrar por la puerta estrecha, donde eres renovado, donde eres restaurado, donde pareciera que perderás, pero en Cristo ganarás. En Cristo nunca habrá pérdidas, son ganancias. Lo que nosotros empezamos a renunciar son cosas que nos beneficiarán para ver la misma gloria de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando no está Cristo, viene ansiedad, soledad, depresión y cuantas cosas vienen a gobernar la vida de alguien. Cuando está Cristo, tienes a alguien en quien refugiarte, en lo sobrenatural de su presencia, que sin importar lo que estás viviendo, cuando buscas su rostro, te levantas con nuevas fuerzas, eres restaurado y tienes la paz en medio de cualquier circunstancia y proceso que estés viviendo. Puedes experimentar la paz sobrenatural que solamente Cristo puede dar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Le ha tocado que le dicen, o a veces algunos suelen decir: algo tienes tú. O se acercan y ven una sonrisa todo el tiempo y no tienes problema. Y dentro se dice: si supieras. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz y seguridad que proviene del cielo. Un allegamiento no a través de una religión o secta o cualquiera que pueda presentarte a Dios. El allegarte a Dios directamente, no dependiendo de nadie, no dependiendo de ningún lugar, dependiendo de Cristo mismo, donde allí en tu hogar puedes doblegarte, allí donde estás puedes doblar rodilla, allí donde estás puedes reconocer como el hijo pródigo: hay un Padre que me ama, hay alguien que puede darme lo que yo no tengo. Así que hoy te invitamos: levántate donde estás y corre hacia el Padre, que Él te está esperando con un banquete y descanso para tu alma. Corre hacia el Padre que te ha llamado, que así como hoy a través de este medio, ¿cuántas veces no ha puesto a alguien en la calle, en tu hogar, en el trabajo, para decirte que Dios existe y es más real de lo que tú imaginas? El conocer a Dios va más allá que simplemente una apariencia y una religión. Venid a mí los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. De alguna manera todos nos cansamos y necesitamos ese Dios maravilloso, de ese Dios que restaura. ¿Qué es lo que está estorbando para que tú aceptes el llamado del Señor? ¿Qué es lo que esperas para correr hacia el Padre de amor? ¿Qué es lo que esperas para entender que Dios tiene más que darte que Él que pedirte? Hoy es el tiempo de venir y descansar en su presencia. Hoy es el tiempo de hallar descanso para tu alma. Dice el 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy lo que tú cargas, la preocupación, el problema, lo que estás viviendo, no lo llevarás solo. Hay alguien que irá contigo, hay alguien que te ayudará en tu problema, hay alguien que lo hará posible y te sorprenderá con un milagro que quizás nunca esperaste recibir. Gloria a Dios, amén, aleluya. Tantas cosas que uno pudiera decir, testimonios de lo que Dios ha hecho.
Simplemente, cortamente puedo decirte, recién que me convertí, el primer milagro fue un pie plano de una de mis hijas. De la segunda, cuando nació con mal de reflujo y me dijeron por última vez que tenía que operarle, alimentarla a los 2 meses con una sonda gástrica. Me humillé al Señor en un cuarto, le entregué a mi niña y le dije, si es tu voluntad, llévatela, no quiero verla sufrir, pero si ha encontrado misericordia, sálvala. Hoy esa niña tiene 18 años y está sirviendo al Señor y está a punto de brincar a la universidad, y Dios tuvo un propósito. Milagros inexplicables, tuberculosis que en una ocasión le dio a mi padre, y en una vigilia de oración clamamos por él, y al siguiente día le dieron del alta porque no tenía nada. Hace más de 6 años el cáncer visitó a mi familia, a mi madre, y un cáncer terminal donde tumores habían sido los que dañaron todos sus órganos por dentro. Por un mes clamando y ayunando, ella estaba internada en el hospital de Guadalajara. En ese día que clamamos, declarábamos y decíamos, Señor, hay promesas para ella, aún tienes propósitos, declaramos vida, seca esos tumores, Señor, muestra tu gloria. Cuando mi padre llama por teléfono, los médicos se asombraron, los tumores se habían secado y sus órganos se habían restaurado. Un milagro de cáncer había aparecido. Hoy te puedo decir lo que la ciencia dice que no, Dios puede decir que sí. Cuando no hay esperanza, Dios trae esperanza. Cuando ya no hay propósito, Dios crea un propósito. Cuando tú le crees, cuando tú te allegas, obtienes la respuesta del Padre. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Hace 2 años papá cae en un derrame cerebral. Desde la primera noche lo desahuciaron sin esperanza. Hoy no se ha restablecido completamente, le falta movilidad, pero día a día Dios ha estado haciendo algo. Donde no había esperanza, donde dijeron si él pasa esta noche, va a ser alguien vegetal conectado a una máquina. Y pasó una semana, después lo quisieron desentubar, si él pasa la prueba, y si no, toda la vida va a estar conectado a la respiración. Pasó la prueba, si abre los ojos todavía hay esperanza. A los 15-20 días empezó a abrir los ojos de la anestesia. Cuando dijeron abrió los ojos, no se asusten, no los va a reconocer, perdió la memoria, el derrame fue fatal. Él reconoció a sus hijos y escribía en un cuaderno, y aún estaba interesado de sus cosas personales y se dirigía a nosotros escribiendo. Cuando la ciencia dice que no, la última palabra la tiene Dios. Hoy te vengo a predicar a un Dios de milagros, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que rompe con la brujería, con la hechicería, con el satanismo, que hace milagros donde la ciencia no puede operar. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Ese es el Dios que hoy te presento. ¡Aleluya! A Jesús que viene y te dice y te ofrece, toma mi yugo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. ¿Qué es lo que necesitamos para entender lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que necesitamos para entender? Estamos cansados de apariencias, sectas y religiones que dicen amar a Dios y llevan vidas dobles, pecados ocultos, mentiras atroces. Si fuera por el hombre, nadie se salvara. Hoy te vengo a anunciar de una relación con Dios, que aunque los que aparenten creer o presentarte por cualquier religión a Dios pueda ser una farsa, al Dios que hoy te predico es un Dios real. Un Dios que no es una religión, sino el tener una relación con Él a través de Jesucristo, donde no nos estorbemos a nosotros mismos. Tardé años en entender quién era Jesús por el mal testimonio de muchos que aparentaban una religión y que llevaban una vida peor que yo sin Cristo. Tardé años sin entender, hasta que comprendí. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú me estás escuchando, quiero que entiendas mi posición. Hoy vengo a predicarte que sin importar si te da alguien o no ejemplo de un Dios, esta decisión es personal.
esta decisión es entre tú y Dios. De alguna manera hoy Dios te está llamando. De alguna manera hoy estás escuchando. Y Dios no te está trayendo a una religión más. Dios quiere atraerte con lazos de amor a conocerlo a Él. Y que si ves cosas inapropiadas, y que si ves cosas que no deben de ser, cuando tú vengas a los pies de Cristo podrás entender lo que no se hace y amar a Dios de otra manera. Y podrás ser alguien que se cimiente en la roca, sabiendo que viendo al hombre no llegaremos a ningún lado, pero viendo a Cristo, al consumador de la fe, a Jesucristo mismo, entenderemos que Él lo es todo y que no importa lo que alrededor se me demuestre, habrá gente que demostrará el verdadero amor de Dios y ellos serán en quienes podremos refugiar para crecer. Pero el que media entre Dios y nosotros es Jesucristo. El que te hace el llamado a servir es Jesucristo. El que quiere hacer un milagro en tu familia es Jesucristo. El que quiere obrar en lo que tú sientes que ya no puedes es Jesucristo. El que puede llegar a tus hijos y sacarlos de la drogadicción, del alcoholismo, incluso a alguien de la prostitución es Jesucristo. El que puede llegar al corazón donde tú y yo con muchas palabras no llegamos a nadie ni transformamos nada es Jesucristo. El que viene a cambiar las mentes, a restaurar, a sacarte de la depresión, a quitarte los pensamientos de suicidio es Jesucristo. El que te creó con un propósito. Esta invitación es directa a conocer a Jesucristo. Escucha bien ahí donde estás. Jesucristo te ama. Jesucristo te vino a buscar. Jesucristo tiene planes contigo. Jesucristo quiere darte de su amor y su paz. No tardes en aceptarlo. No tardes en aceptarlo. Yo tardé en hacerlo y pude haber evitado muchos tragos amargos, pero hoy, sin duda, sin importar el tiempo, el día que lo hice fue lo más maravilloso que aconteció en mi vida. Es el momento que marcó todo mi ser y mi vida entero. Es el momento que quedó marcado para vivir una vida diferente en los planes de Él. Ese momento tan importante abrió una puerta de bendición donde milagros inexplicables han sucedido en mi familia, donde cuando la escasez ha llegado, de la nada surge la provisión, donde cuando la enfermedad ha querido golpear, algo sobrenatural ha sucedido. Jesucristo está a la puerta. Jesucristo está a la puerta. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día aceptable. Te voy a invitar a ponerte sobre tus pies. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. No es casualidad que estés escuchando este sonido. Y yo quiero hacer pregunta de los presentes. ¿Hay alguien que quiera aceptar a ese Jesús hoy? ¿O reconciliarse con Él? ¿Hay alguien que quiera que podamos orar por usted y no le presentamos una religión? Le estamos presentando al que lo lleva directamente al Padre y encontrar el favor y misericordia directo de Él. Si hay alguien, alce su mano, solo oremos por usted. O todos conocen al Señor aquí presente. Vamos a invitar a que pueda pasar, lo vamos a acompañar. Esto es lo más importante. No es casualidad. Cierre sus ojos allí donde está. Si alguien me escucha a través de este sonido y sé que allí donde estás, escucha bien, batallando con depresión y con problemas de suicidio, hoy Dios trae a tu puerta la salvación para que no lo hagas. Hoy Dios trae a la puerta para que evites hacer lo que el enemigo ha puesto en tu mente, porque Dios tiene un propósito contigo.
Ahí donde me escuchas, haremos una oración. Y allí donde estás, en tu casa, en tu recámara, en el patio, invoca con nosotros a Dios con esta oración, porque Dios hará algo contigo hoy. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto en mi vida y en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a cumplir tu propósito. Extienda su mano hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces su vida y su